A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes nuevamente. No, para nadie está lejos el entender que la dinámica de lo que pasa en nuestra sociedad y en el mundo político es pues impresionante. El día 30 de abril el mundo se despertaba con una noticia en Venezuela. El presidente de la Asamblea, reconocido por más de 50 países, un poco como que salía a la luz pública diciendo que era la última etapa. Y cuando de pronto asoma en escena Leopoldo López, que estaba con arresto domiciliario, con prisión domiciliaria, fue seguramente la imagen que más impactó en todas partes. Particularmente, yo me impacté mucho de verlo a Leopoldo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué digo fue impactante esto? En mi caso. Y lo he comentado con muchos amigos, etcétera, he visto en las redes sociales dar un poco de explicaciones en ese sentido de la impresión de Leopoldo en escena. Si había un venezolano que tenía una custodia de élite a toda prueba, infranqueable, no creo que él debe haber estado en algún momento solo, ni siquiera en el uso del baño, porque si se duchaba tenía cámaras, si salía a la sala lo seguían, si se metía debajo de la cama lo estaban enfocando. Él debe haber tenido seguramente una especie de custodia implacable. Era el modelo de la inteligencia cubana para seguir milímetro a milímetro lo que este ciudadano, Leopoldo, hacía las 24 horas. Una marcación, pero así, una marcación celosa 24/7. Es más, hacían alarde y todos ellos hablaban, los maduristas, chavistas, que es lo mismo. No sé por qué establecen diferencia entre uno y otro. Si el uno es consecuencia del otro, pues por Dios. Es más, fue su heredero por mandato. Yo me voy porque sabía que no le quedaba otra. Yo me voy, pero lo eligen a él. Punto. ¿Qué más? Pero volviendo al tema, digo, tenían tanta soberbia al decir, pues ahí está, nosotros lo tenemos, él no respira y cualquier cosa que haga está bajo nuestro control, lo estamos observando. Tanto así que algún momento llegó a decir el señor, este gorila llamado Diosdado Cabello, que es un tipo de unas características solo en la parada, solo en el plantaje, claro, para temas de narcotráfico, etcétera, desde el poder, buscan personajes de ese perfil, pues. No pueden ir a buscar una monja de la caridad para que haga y diga lo que él hace, pues, ¿no? Algún día dijo Guaidó, si tanto te crees presidente, ¿por qué no resuelves, dictas o dispones la amnistía para Leopoldo López? A ver, esa soberbia se cayó, pero así, al piso. Porque el día 30 estaba en las calles y alguien le preguntó, ¿y qué pasó con las custodias? Dijo, están aquí conmigo, se rebelaron.
debe haber sido un trauma para Maduro que seguramente, y para toda esa pandilla, que seguramente necesitaron de una cantidad sobrenatural de tranquilizantes, etcétera, porque era un asunto impensable. La crisis es ese momento en el escenario ahí donde están los más íntimos, deben haberse quedado viendo unos con otros. No fui yo, Señor, cosas así, ¿no? Ese día seguramente Maduro comenzó a pensar en que él ya no es el mismo de antes, que obviamente lo tienen obligado y cercado, él está obligado seguramente también a terminar sus días en la lucha. Así son ellos, pues. No, es que tienes que sacrificarte. Es que nosotros no entendemos de otra manera la salida. ¿Qué le dirán, pues? ¿O prefiere decir como Noriega, preso, extraditado, y que después regreses cuando ya seas un inútil, que inútil mental ha sido siempre? Entonces, muy grave, ¿quién falló? Hemos escuchado a algunos funcionarios del Departamento de Estado, los Estados Unidos, del Departamento de Justicia, del Ejecutivo, que dicen, el general Padrino, el ministro de Defensa, está tratando con nosotros. Claro, los rusos dijeron, esa es una típica acción de desinformación. Sí, pero ahí está el resultado. Leopoldo López salió de la prisión en su domicilio y con él salieron sus custodios. A tal extremo que hay una noticia de los últimos días que el padre, de las últimas horas, el padre decía que mientras él y su hija están, es decir, la esposa Lilian Tintori, está en la embajada, allanaron la casa. ¿Qué van a buscar ahí? ¿Qué pueden encontrar? Pero el asunto es una medida de fuerza. Hace pocas horas, un juez, si no me equivoco, denominado de garantías de ejecución de penas o algo por el estilo, porque en los nombres son medios raros, ha dictado prisión contra Leopoldo López. Y el día domingo anterior, el día martes 30, decía en la noche cantando Victoria Diosdado Cabello, ahí está, los engañaron a los opositores y fueron ellos a meterse en una embajada y están disfrutando de las comodidades de la embajada. ¿Y qué querían? Tomarlos presos, a López y a Guaidó. No se van a ver en ese espejo, más allá de que creo, este es a título personal, que el momento que alguien ponga un dedo sobre ellos, lo único que hacen es precipitar las cosas. No, están absolutamente claros, estoy yo también, que ellos están absolutamente claros que cualquier cosa pueden decir, pero atentar contra la integridad, encarcelarlos, peor todavía si algo llegaría a pasarles a estos personajes. Los ojos del mundo están ahí. Yo no sé, pero solo para terminar, iba a cambiar de tema o me iba a trasladar a otro escenario sobre el mismo tema. Solo para terminar, hasta el momento Maduro no sabe quién mismo es el que está dentro de su más cercano grupo y que está generando todo este tipo de cosas. Varios militares tomaron ya el camino de la Constitución y de la libertad. Ese es el tema. Claro, los venezolanos no tendrían otro mejor propósito que la libertad, pues sí, es la tierra del libertador. Es la tierra del libertador. Así que hablar de la libertad es algo así, hablar de lo de siempre, de su conducta, de su historia, de su tradición, de su generosidad con los países de América que libertaron. Así que este es el momento donde Maduro en el que a Maduro no le obedece nadie.
lo que están haciendo los militares de su entorno es seguramente viendo por su futuro. Voy a usar otro término, negociando su salida. El señor Padrino, que tiene muchas cosas de las que puede responder, de las que tiene que responder, porque convirtió a las Fuerzas Armadas en herramientas del madurismo, acusados de terroristas y de mafiosos. Muy grave, pues. Y hay mucha gente muerta. Por eso es que cuando escucho al señor López Obrador decir, en su estilo tan atorrante y cansino, dice, nosotros no estamos con nadie, estamos por la libre determinación de los pueblos, y claro, que se respeten los derechos humanos. ¿Qué les parece una declaración de esas de un presidente de un país como México? Y los muertos, ¿quiénes tienen las armas? Los militares. ¿Y los muertos qué son? Eso no es una violencia salvaje y brutal, asesinar a gente. Pero, ¿para qué vamos a seguir comentando algo del señor López Obrador? Porque él sale ahí con su catecismo todos los días y tiene a la gente escuchándolo y viéndolo, y ya veremos cuál es el resultado de su gestión en los próximos días, en los próximos tiempos. Señor Maduro está este instante con la angustia que alguien se le sienta a la derecha, lo queda viendo y no sabe si le dice la verdad. Alguien se le sienta a la izquierda igual, alguien está atrás. Cuando lo vea Cabello, debe decir, y tú también estás negociando. Y tú también estás negociando. ¿Y qué hago yo aquí? No puedo salir. Que había un avión cubano, un avión de alguna bandera, etcétera, para ir a Cuba. Estoy seguro que los cubanos no lo reciben, porque él tiene que estar ahí hasta el último instante. Y claro, le dirán, pues no, mañana mucha gente va a hablar de ti, de tu patriotismo, y vas a perennizarte. ¿Qué será, no? ¿Qué será? Pero lo más seguro que había en Venezuela era la custodia para Leopoldo. Y ocurre que se les fue con custodia y todo. Y acaban de dictar orden de prisión. Agárrenlo para ver si pueden. Otra de las cosas que decía con soberbia el señor Cabello, provoca decirle gorila de Cabello, era de que primero ven caer un meteorito en Caracas antes que caiga la revolución. ¡Qué soberbia! Pero no te olvides, no se olviden, estimadas amigas y amigos, que el Señor también dijo, de Miraflores salimos muertos. Cuando ya usan esa retórica de la muerte, de salir con los pies por delante, es porque están ya idos. Ya están idos. Y los únicos que no quieren salir muertos son ellos. Lo que quieren es salir negociando su salida para el disfrute de la plata que se han levantado. Están acorralados realmente. Y cuando dijo por ahí algún funcionario altísimo de los Estados Unidos de que ellos tenían documentos, pueden ser pues videos, qué sé yo, donde probarían la negociación que hacían con los Estados Unidos respecto de evitar, o mejor dicho, respecto de que los protejan. Todo eso tiene que trascender, pues, por supuesto. Ese no es un secreto de nada ni de nadie. Mucha gente ha dicho, especialmente de los feligreses del madurismo, ha dicho, una invasión sería terrible. No se trata de una invasión. No, ese no es el punto. Ese no es el punto. No, lo que se trata es de salvar al pueblo de Venezuela. ¿Qué fue lo que ocurrió en 1989 en Panamá? ¿Qué fue? ¿Una invasión? No fue una invasión. Fue una intervención de las fuerzas militares para evitar que los militares in situ sigan matando gente. Y yo creo, a ver, por supuesto respetaré y escucho y leo
y veo en los canales de televisión, yo creo que para nosotros, para los ecuatorianos incluso, la doctrina Roldós nos dice claramente cuál es el destino y el rol de los países y de, por supuesto, de sus mandatarios respecto de la violación de derechos humanos. ¿Una intervención para qué? No una invasión, no una intervención. ¿Para qué? Para evitar que se desangre un pueblo. Ese es el punto. ¿Qué les da vergüenza decir de eso a algunos? Díganlo. El derecho a la vida está por sobre todas las personas. ¿Qué destino tienen con Maduro, pues? ¿Qué destino? Son 20 años de desgracia pública y nosotros nos salvamos. Nosotros nos salvamos porque nuestro destino estaba para verlos en huida. Así de sencillo. Así de sencillo. Que primero cae un meteorito antes que nosotros nos vayamos. Que nosotros salimos muertos de Miraflores. Que al señor Guaidó, el señor Guaidó, ya que se cree presidente, ¿por qué no firma la amnistía? No le hizo falta ni eso. Porque la custodia le dijo a Leopoldo, vamos, usted no es preso, usted es un hombre libre, usted es un perseguido, usted es un sacrificado, y todavía se da el lujo de este gorila de Cabello, decir el criminal de Leopoldo, de Leopoldo López, por Dios, hemos escuchado eso. Estimadas amigas y amigos, hace pocas horas la Asamblea en el Ecuador, una mayoría se opone a lo que está ocurriendo en Venezuela respecto de una transición. Es decir, apoyan a Maduro, ya lo que faltaba. Y la noticia, sí, de primera plana, morenistas y correístas votaron en contra de las acciones que el mundo que apoya, la gran mayoría de países, más de 60 países, entre 50 y 60 países, lo que necesitan es una transición urgente. Yo me pongo a pensar, ¿no será que a alguien se le ocurrió inducir a estos dos grupos de asambleístas a que voten por eso, capaz de que terminen de chamuscarse? ¿No será que por ahí alguien le dijo, votemos por esto? Pero claro, el objetivo era de cualquier posibilidad de conducir la Asamblea en el Ecuador a quienes estuvieron votando por esta semejante decisión, es como para que no se les ocurra tratar de presidir una de las más importantes funciones del Estado. Solo estoy imaginando, porque ¿qué sería lo lógico, pues? Lo lógico sería apartarse de la política madurista y votar precisamente en función de que ese país sea liberado, pues. No tiene sentido, lo que acaba de hacer la Asamblea. Escuché a la presidenta Cabezas de la Asamblea hacer una especie en una entrevista radial y decía que alrededor de 3.000 comunicaciones ha hecho ella a diferentes funcionarios del sector público a efecto de que informen a la Asamblea respecto de las inquietudes que tienen los legisladores en el ánimo o en la búsqueda de fiscalizar. ¿Se dan ustedes cuenta, estimadas amigas y amigos, qué hizo históricamente el Parlamento a través de sus parlamentarios para cumplir el mandato de la Constitución, que son dos: legislar y fiscalizar? ¿Qué hicieron? Desde siempre, hasta antes del correísmo, por supuesto. Si un legislador de la provincia de Zamora Chinchipe necesitaba información respecto de las resoluciones de las concesiones mineras, lo único que tenía que hacer es sentarse a la máquina de escribir, estoy hablándoles en el tiempo, o dictarle a su secretaria y decirle, de conformidad con la ley orgánica de la función legislativa, le solicito a usted me dé información de tales y tales y tales temas, pero con lujo de detalles. Y obviamente el funcionario lo único que tenía que hacer
es ordenar a su equipo que saquen copias de todos los documentos para enviarle al legislador de Zamora. Pero obvio, pues, porque el legislador de Zamora tiene exactamente la misma responsabilidad y los mismos derechos que el legislador de Pichincha o el legislador del Guayas. No importa la diferencia de votos con los que fue electo. Pero todo esto hizo el correísmo. ¿Para qué? Como aspiraban siempre a manejar y a conducir la asamblea con sus feligreses, con sus borregos, con sus obedientes. Entonces, ahí han frenado muchos temas de legislación. Muchísimas de las cosas que han pasado en el Ecuador, en la cual se han llenado los bolsillos y en la cual han hecho un verdadero asalto a los fondos públicos, habríanse evitado si los legisladores, 1, 2 o 3 o 4 o 10 o los que sean, podían haber sacado información. Solo les digo una cosa, señor ministro de Electricidad, sírvase informar cuáles son las bases con las que finalmente se hizo la adjudicación para el proyecto Coca-Codo Sinclair. 2. Sírvase informar a este legislador cuál es el caudal desde donde va a venir el agua para mover las turbinas. Y además informe con esa cantidad de agua qué capacidad de generación tenemos. Van 2. Tercero, sírvase informar cuáles son los montos del costo del dinero, desembolsos, plazos, etc. Sírvase informar cuál es el equipo de fiscalización de la obra. ¿Usted cree que habían hecho lo que han hecho? Perdóneme, parece redundar, pero lo que pongo es énfasis. Si no había esa especie de muro que hicieron, de que un legislador envía una comisión y que la comisión envía al presidente o a la presidenta de la asamblea. En ese trayecto pasan horrores. No, pues, la información es expedita para el legislador de la provincia de Sucumbíos como para el legislador de la provincia de La Suay. No se diga para el legislador de la provincia de Loja, perdónenme por favor. Les pido comprensión. Exactamente, con las mismas atribuciones, los mismos derechos y las mismas obligaciones. Así que nos cuente la presidenta de que ha tramitado. No dice, pues, la Constitución que un legislador va a ser parte de la asamblea que fiscalice. No, la iniciativa es del legislador. Del legislador. Y para eso se entendía que podía tener 1, 2, 3, 4, 10 asesores, los que se necesiten. Muchas veces los legisladores pedían como asesores en comisión de servicio un funcionario de la Contraloría que maneje temas de auditoría, un funcionario del Ministerio de Finanzas, sí, que maneje los conceptos presupuestarios de acuerdo a la ley. Por supuesto, un funcionario de salud para la Comisión de Salud que maneje los temas de prevención de salud y los montos y porcentajes de recursos para esas acciones, que es mejor, prevenir o curar. Curar es casi como lamentar, prevenir es evitar, pues. Entonces, todo esto, el correísmo lo destruyó, porque necesitaban encubrirse, por supuesto. Esa es la verdad, estimadas amigas y amigas. Así que hay que volver a estas que no son unas prácticas. Estas son, sí, unas acciones fructíferas. Quiero terminar diciendo, la gente dice, yo quisiera que ya caiga Maduro.
yo creo que eso no tiene reversa. La gente dice, yo quisiera que ya estén presos todos los sinvergüenzas. La gente dice, yo quiero que ya encuentren la plata que se robaron. Solo quiero decirles una cosa. Después de haber pulverizado las instituciones, reinstitucionalizar y reconstruir la institucionalidad es un poco, no digamos largo, no quiero ser dramático. Es más difícil que para alguien que da un golpe de Estado. Es más difícil para quien está en contra del Estado para recuperar la democracia. Le es más difícil el camino por recorrer. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.